Muy bien. Entonces, nuevamente, estimadas y estimados participantes del curso del sistema de control interno para las entidades del Estado. En primera instancia, la disculpa del caso por una reunión de trabajo que me ha permitido, me ha demorado estos minutos. Pero vamos a, a desarrollar toda la temática que me ha encargado la universidad, ¿no? En primera instancia, felicitarlos por no disponer de su tiempo para este curso, que espero que sea del agrado de todos, ¿no? Y ser en el break que vamos a realizar, ¿no? Realicen todas sus preguntas, ¿no? Que crean conveniente. Si bien es cierto que la agenda este, eh, a desarrollar, ¿no? Comprende 6 temas, ¿no? Y que va en un orden, quedando para el final el desarrollo de la directiva vigente en el Perú actualmente para la implementación del sistema de control interno y también el procedimiento, ¿no? Para la implementación del sistema de control interno, que ha sido una directiva que la verdad nos ha facilitado la vida porque ha sido una directiva muy clara, muy procesada, ¿no? Y fundamentalmente dirigida a aquellas entidades que no tenían un avance importante en la implementación del sistema de control interno con el modelo anterior, porque de las 3.000 unidades ejecutoras aprox, ¿no? 100 a 120 habían implementado el sistema de control interno, identificando brechas, como se le denominaba en la directiva anterior. Y de las 120, las que habían implementado muy bien su sistema de control interno, eran 20 a 25. Entonces, ¿por qué? Porque también eran unas directivas que, primero fue una guía que se aprobó en el año 2008, ¿no? Y luego fue otra guía en el 2016 y ahora es una directiva. Entonces, con el modelo anterior, lo que se quiso es implementar el sistema de control interno en toda la entidad, ¿no? Eh, en todos sus procesos, ¿no? Si bien es cierto que a nivel inicialmente fue a nivel funcional, pero ya en la directiva aprobada en el 2016 ya hablaban de identificar riesgos a nivel de proceso. Entonces, con la directiva vigente de 20 de mayo del 2019, ya la implementación del sistema de control interno está en el marco de 3 ejes, ¿no? La cultura organizacional, la gestión de riesgos y supervisión. Fundamentalmente, priorizando productos de tipo misional, ¿no? Entonces, para llegar a ello, ¿no? Ha pasado más de 14 años de normatividad en el Perú, ¿no? Entonces, en la base legal, ¿no? Del control gubernamental y del control interno, primero en el año 2002 se aprobó la ley 27785, ¿no? Que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría de la República. Bajar ahí 3 artículos, el artículo 6, 7 y 8, que está relacionado al control gubernamental, al control interno y al control externo, ¿no? Luego de esa ley orgánica, ¿no? En el 2006 se aprobó la ley 28716, que es la ley del sistema de control interno. Por primera vez, el control interno cuenta con una ley, ¿no? Y en el mismo año 2006 se aprobaron las 37 normas de control interno vigentes hasta ahora, ¿no? Y en el 2008 se aprobó la primera guía metodológica para la implementación del sistema de control interno, donde había que conformar un comité, ¿no? Y era a nivel de pliego, ¿no? Ahora no, ahora es cada unidad ejecutora es responsable de la implementación de su sistema de control interno, ¿no? Entonces, cuando se implementaba el control interno desde el año 2006, 2008 hasta el 2000, inclusive
2019, parte del 2019, tanto los especialistas en la implementación del sistema de control interno como los auditores que evaluaban, ¿no? El sistema de control interno, buscaban entrevistas con los funcionarios, ¿no? De más alto nivel, ¿no? Y de mando medio, con un cuestionario de preguntas, ¿no? Que superaban las 100 preguntas. Entonces, para un funcionario ¿no? Es demasiado tener una entrevista con 100 preguntas. La verdad que en las oportunidades que conversé, tanto como gestor o como auditor, ¿no? Expresaban su malestar, ¿no? Y al final no se apreciaba un valor agregado. Entonces ahora no. Ahora, si bien es cierto que existe un cuestionario para la implementación del sistema de control interno en los tres ejes, ¿no? De tanto cultura organizacional, gestión de riesgos, ¿no? Y la supervisión, pero llega a 58 preguntas. De las 58, no todas son aplicables para todas las entidades, ¿no? Entonces ya es una metodología, yo le llamo más amigable, ¿no? Entonces, que está dando resultados concretos. Sin embargo, hay algunas instituciones que están como omisas en su presentación del primer entregable, que fue el diagnóstico de la cultura organizacional, que se debió presentar en el mes de septiembre del año 2019. El segundo entregable, que fue el plan de acción, medidas de remediación, que se presentó en octubre del 2019, el tercer entregable, que fue el plan de acción de las medidas de control del primer producto priorizado. Su vencimiento fue 30 de noviembre del 2019. El cuarto entregable fue presentado el 30 de junio respecto a la identificación de riesgo del segundo y tercer producto. En estos momentos estamos trabajando ya el entregable referido a la evaluación del plan anual, ¿no? De control interno. Entonces, y viene un entregable con vencimiento, si bien es cierto, con vencimiento al 31 de diciembre, que es la identificación, ¿no? De riesgos del cuarto producto priorizado para cerrar esta primera parte con la evaluación anual del sistema de control interno, donde se va a determinar el estado de madurez, ¿no? De la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. Entonces ha sido un trabajo intenso, ¿no? Que está muy didácticamente desarrollada, ¿no? En la resolución de Contraloría 146/2019, ¿no? Contraloría General, que aprobó la directiva 006, ¿no? Del mismo año. Entonces, eso lo vamos a ver también en detalle, ¿no? Vamos a ver la introducción al control gubernamental, control interno, el ámbito de aplicación, el sistema de control interno, ¿no? Propiamente dicho, su organización, objetivos, definición y responsabilidades. Vamos a trabajar también los componentes, las normas de control interno. En cuanto a componentes, seguramente los que ya vienen trabajando el control interno, debemos tener claro que los componentes son 5, ¿no? Que lo vamos a desarrollar uno por uno. El ambiente de control, la gestión de riesgo, ¿no? Las actividades de control, información y comunicación, y finalmente la supervisión. Las normas de control interno, que son 37, ¿no? Que también la vamos a trabajar. Los principios y ejes del control interno, ¿no? Los principios son 17 y los ejes de control interno son 3, como les acabo de comentar. Entonces, la directiva vigente, que es la 006/2019, ¿no? Guión CG/INTEG de integridad, ¿no? Y finalmente vamos a ver la metodología para la implementación del sistema de control interno. Entonces, pero el control interno realmente no es llenar formatos, ¿no? Tampoco es desarrollar cuestionarios, sino es identificación de riesgos, señores, ¿no? Identificación de riesgos, ¿no? Con la finalidad de prevenir fraudes, ¿no?
Si no dejamos los candados en todas las actividades, en todos los procesos, ¿no? Vamos a ya en el Perú tenemos mucha casuística de fraudes, ¿no? Fraudes de tipo presencial, ¿no? Y ahora lo que se está viniendo son los fraudes de tipo digital, que es el nuevo escenario a partir del 16 de marzo en el Perú, ¿no? Y en el mundo a partir de diciembre, enero de este año, ¿no? Entonces, vemos noticias a nivel nacional e internacional de fraude, de actos de corrupción, que muchas veces no son identificados por los órganos del Sistema Nacional de Control, sino son identificados por la prensa en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí hay una primera reflexión: ¿qué está pasando con el Sistema Nacional de Control? No, cuán hábiles son aquellos que cometen fraude, ¿no? La forma como se coluden, ¿no? A fin de esquivar o no, irse por la tangente, o también dentro de la aplicación de la norma, de las normas, no son identificados por los órganos del Sistema Nacional de Control. Y si son identificados, no hay la evidencia, no hay los medios probatorios que le llaman los abogados para que a nivel de fiscalía y a nivel de Poder Judicial exista una eficaz, ¿no? Eficaz tratamiento al fraude, a los actos de corrupción, ¿no? Entonces aquí hemos tenido muchos, no he querido exponer casos peruanos, pero porque tanto en el gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales somos testigos, y a veces de mal agrado, ¿no? Donde titulares, ¿no?, de entidades conjuntamente con sus asesores, ¿no? Han tenido que pasar por la fiscalía, ¿no?, por el Poder Judicial, y a muchos han ido hasta más allá, ¿no? Entonces, quiero enfatizar la importancia de la implementación del sistema de control interno, ¿no? Es darle la efectividad de que realmente, primero, como de acuerdo a la directiva actual, estamos fortaleciendo la cultura organizacional con la capacitación en ética, en valores, ¿no? De tal manera que las entidades, los funcionarios y los servidores no vean afectado su reputación institucional, profesional, funcional, ¿no?, y laboral en su caso, ¿no? Ese es el propósito del control interno y ese es mi enfoque, ¿no? Si en algunos casos de repente yo soy muy directo, es porque, bueno, he estado en la gestión y también en el control gubernamental y he podido ver casos, ¿no? Entonces, como vamos a ir comentando también en el desarrollo de estas 3 sesiones, que van a ser intensas, ¿no? Entonces, ¿cómo es nuestra actitud en el mundo, ¿no? Y acá en el Perú, ¿no? Este, eh, eh, ¿Cómo somos invitados al fraude de alguna manera, directa, indirectamente, con nuestro silencio, nuestra participación, ¿no? Muchos podríamos estar tentados, ¿no?, por una situación que puede ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces, según las estadísticas, ¿no?, las circunstancias, la ocasión hace que un ser humano transgreda la norma y se vea involucrado, además de una responsabilidad administrativa, en una responsabilidad civil o penal, ¿no? Entonces, según las estadísticas, ¿no?, de conducta de funcionarios a nivel privado y público, dice que el 20% son honestos, ¿no? El otro 20% son siempre deshonestos, pero el 60% depende, pues, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? Depende cómo es, da las circunstancias. Como lo dijo un miembro del Ejecutivo, ¿cómo es la nuez?, ¿no? Entonces, de ese 60% pasa
ese 20% de deshonestidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay controles, ¿no? Y si existen controles, no son eficaces. Y si cuando hablamos de diseño del control interno, si bien es cierto que la tarea del diseño ahora nos ha hecho la Contraloría de una manera muy coquito, ¿no? Pero cuando hagamos pruebas de controles en el año 2021-2022, vamos a ver si aquellos que dicen que han implementado el sistema de control interno de acuerdo a la directiva 6, ¿no? Sus controles son eficaces, ¿no? Entonces, porque si no hay eficacia, no hay efectividad en los controles, hay este riesgo, ¿no? De fraudes, de corrupción, ¿no? Entonces, quienes están al acecho de la oportunidad para cometer fraudes, ¿no? Ven la pequeña oportunidad, ¿no? De desatención de la implementación del sistema de control interno, ¿no? Entonces, es por eso que en estas 3.000 unidades ejecutoras que le decía, pues, si son 120 que son, se podría decir, muchas de ellas son entidades top, ¿no? Y que cuidan su reputación institucional y funcional. Sin embargo, ¿no? Internamente se han visto afectados. Y, y bueno, vamos a ver, por ejemplo, acá un ejemplo claro y que yo siempre lo menciono es el caso de Banco de Materiales, ¿no? ¿Qué pasó con el Banco de Materiales? ¿No? El Banco de Materiales era una entidad, ¿no? Que su misión era prestar materiales para aquellos, hacer préstamos en materiales, ¿no? Para aquellos ciudadanos que querían mejorar su casa o construir, ¿no? Un terreno de su propiedad. Pero, ¿por qué esa entidad fue afectada en su reputación que finalmente terminó en su desaparición? Que yo le llamo, ahora se encuentra, ¿no? En el cementerio de entidades que se encuentra en San Juan de Miraflores, donde están todas aquellas entidades en liquidación. Eh, el Banco de Materiales es una de ellas, ¿no? Y hay varias ahí. Entonces, ¿cuál fue su problema del Banco de Materiales, ¿no? Que ese presupuesto, esa gestión de recursos, ¿no? Si bien es cierto que tenían a un público objetivo, finalmente terminaron otorgándose préstamos a los mismos funcionarios del Banco de Materiales y, para el colmo, también los auditores, el jefe de Austin también terminó con su préstamo. Entonces, ¿no? Entonces, se vulneraron algunas normas, no se tomó en cuenta la ética. Fíjense, señores, aquí, por eso es que cuando veamos el componente de ambiente de control y uno de los principios que hace referencia a la integridad y ética, así como también la evaluación de la cultura organizacional, la ética es fundamental, ¿no? No trasladó la norma, pero está afectando su reputación personal, funcional o de la entidad. Entonces, para eso son los controles internos. Dejar candados para que no se den esas circunstancias, adelantarse el riesgo, ¿no? Identificar el riesgo, valorarlo y tratarlo, como lo vamos a ver, ¿no? Entonces, las personas que están acecho a cometer fraudes ven la, como el arca abierta y el justo peca, ¿no? Entonces, luego también tenemos las presiones internas y externas. Muchas veces como funcionarios, servidores, nos vemos presionados por niveles más altos, ¿no? Entonces, o a veces por recortes presupuestarios, ¿no? Por problemas crediticios. Entonces, cedemos a esas presiones y nos vemos involucrados como entidad o como funcionarios, ¿no? Entonces, la reputación institucional hay que cuidarla, la reputación funcional también, ¿no? Porque en el ambiente se conoce quién es quién, ¿no? Entonces, pero mucho depende del control interno. O sea, si ustedes van a una institución, ingresan y ven que, o sea, el vigilante, ¿no? Les pide DNI un poquito más, les pide su huella digital, se aprecia que hay control interno. Pero si uno va a una entidad y ve que, no, el vigilante está sentado ahí, la gente entra, sale, no es sin control, entonces se nota que hay
un mal ambiente de control, ¿no? Entonces, ese control interno hay que irlo fortaleciendo, ¿no? Eh, entonces, muchas veces se aduce que no hay personal o que el control interno no le interesa, pues, a la alta dirección o a los funcionarios, ¿no? Entonces, muchas veces no le dan la importancia, ¿no? Entonces, hubo un contralor que señaló, ¿no? Que decía que no, el control interno es, no, le decía, es la pastilla, ¿no? Que cura la corrupción. No tanto como ellos, sino que son medidas de previsión que se toman, ¿no? Son acciones, medidas, ¿no? De control y de remediación que se toman oportunamente a fin de prevenir riesgos, ¿no? Prevenir actos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo llega el sistema de control interno con estándares internacionales al Perú? ¿No? Se habla del COSO, ¿no? Que por sus siglas en inglés no es otra cosa que son el grupo de patrocinadores, ¿no? Que elaboró un modelo de sistema de control interno en Estados Unidos en el año 92. Y estuvieron ahí auditores, ¿no? Gestores públicos, ¿no? Este, eh, 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 también estuvo organizaciones, ¿no? De auditoría y también de la academia, ¿no? Entonces, estos sponsors, ¿no? Estos patrocinadores, después de un trabajo, ¿no? De varios años, formularon un modelo de implementación del sistema de control interno, que estuvo orientado inicialmente más a la parte financiera, ¿no? Como podemos ver ahí, ¿no? Estaba relacionada a las operaciones de las empresas, ¿no? De las entidades, y se emitían a los informes financieros, y también se cuidaba el cumplimiento, ¿no? Y siempre con los 5 elementos, que era el ambiente de control, o componentes, perdón, el ambiente de control, la evaluación de riesgo, actividades de control, información de comunicación y supervisión o monitoreo, como se lo denominaba en ese entonces. Se le denomina inclusive hasta la fecha, nosotros le llamamos supervisión acá. Y era de tipo funcional, ¿no? O sea, no se gestionaban procesos. Este coso 1992, este modelo de control interno americano, ¿no? Así como el modelo de control interno americano, existe el COCO, que es un modelo también de control interno, un modelo de control interno, un modelo de control interno. Estoy en clases. Sí, 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 permítame, disculpe. Sí, sí. No, y ya terminé. Sí, no les dejo que trabajen en el foro. Sí, 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 sí. A ver, coordine con ellos. Como le decía, disculpen, como le decía, eh, el, el coso de modelo americano, ¿no? Tuvo esta connotación. También hay un modelo COCO que es canadiense. Entonces, pero el coso que llega al Perú en el año 2006
¿no? Con la ley 28716 y sus normas correspondientes. Eh, eh, Sufre varias modificaciones. En el 2002 también sufre la primera modificación que se incluye en la gestión de riesgos. Y en el 2013 sufre una modificación final que está vigente, ¿no? Donde ya el enfoque no es de tipo financiero, ¿no? Ya desde el 2002 se le da un enfoque, ¿no? Holístico, ¿no? Transversal, ¿no? Y consecuentemente se evalúa todo el sistema de información y todos los procesos de la entidad, ¿no? Entonces, siempre con sus cinco componentes. El ambiente de control, primer componente, son cinco componentes, ¿no? Ambiente de control primero, evaluación de riesgos el segundo, actividades de control tercero, información y comunicación el cuarto. Y finalmente las actividades de monitoreo o supervisión. Y bajo el enfoque de procesos, ¿no? Tareas, actividades y procesos, ¿no? Entonces, actualmente nosotros estamos identificando riesgos en el Perú a nivel de procesos que le han llamado productos, pero realmente es un modelo de control interno bajo el enfoque de procesos. En cuanto al marco normativo, ¿no? Del sistema de control interno en el Perú, he mencionado el artículo 82, porque como vamos a ver, el control gubernamental también. El artículo 82 señala que el Contralor General de la República es designado, ¿no? Es designado por propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Propuesto por el Poder Ejecutivo y designado por el Poder Legislativo. Entonces, esta designación es por 7 años, ¿no? Y el Contralor es el titular de la Contraloría General de la República y esta, a su vez, es el órgano rector del Sistema Nacional de Control, ¿no? El Sistema Nacional de Control está conformado por las sociedades de auditoría designadas mediante concurso público de mérito para realizar generalmente auditorías financieras y presupuestarias, los órganos de control institucional, que ya deberían existir en todas las entidades. Sin embargo, hasta ahora hay jefes de órganos de control institucional designados por titulares que no tienen la independencia, ¿no? Eficaz, ¿no? De función. Eh, y la Contraloría General de la República como órgano rector. Entonces, para el caso presupuestal, el Sistema Nacional de Control es quien supervisa, vigila la adecuada ejecución de los 177 mil millones de soles de presupuesto para el año 2020, ¿no? Entonces, esos, esa programación presupuestal, esa ejecución del presupuesto de 177 mil millones de soles es examinada por todo el Sistema Nacional de Control. Fíjense la cantidad de dinero que examina, ¿no? En comparación al año 2002, ¿no? Que fueron 32 mil millones de soles, ¿cuánto se ha incrementado el presupuesto a nivel nacional? ¿No? Es por eso, ¿no? El riesgo, cómo se ha aumentado en la gestión, ¿no? Entonces, a raíz de ello hemos tenido pues actos de corrupción, ¿no? Que ha trascendido nuestras fronteras, ¿no? Es porque ya no tenemos el problema de que no tenemos presupuesto, que no tenemos demasiado presupuesto y no sabemos cómo ejecutarlo, y como no hay un adecuado control interno, ¿no? Hay un alto porcentaje de este dinero que ha sido materia de corrupción, ¿no? Entonces, eh, el artículo 82 de la Constitución Política del Estado, del Perú, ¿no? Está referido al órgano rector del Sistema Nacional de Control, que
Estos órganos son los que evalúan la implementación del sistema de control interno. No implementan, por si acaso aquí una precisión, ¿no? La Contraloría, el órgano de control institucional, la sociedad de auditoría, no implementan el sistema de control interno. Según la ley 28716, los responsables de la implementación del sistema de control interno no son los gestores, el titular, el gerente municipal, el gerente regional, el gerente general, ¿no? No, son los totalmente responsables de la implementación, ¿no? También lo señala, como lo vamos a ver, el artículo, ¿no? 7 de la ley 27785, ¿no? Entonces, primera precisión, ¿no? O sea, hay muchos funcionarios, inclusive asesores, que tienen la idea equivocada de que el sistema de control interno, es auditoría, ¿no? Entonces, eh, no, es responsabilidad nuestra de la gestión, del titular del pliego, de la plana mayor, de los funcionarios, ¿no? Y de todos los servidores de la implementación del sistema de control interno. De otro lado, técnicamente está el COSO 2013, ¿no? El COSO 2013, que es este modelo americano que incorpora los 17 principios que lo vamos a ver en detalle, ¿no? Que también eh, lo hace más amigable la implementación del sistema de control interno. Pero todavía subsisten las 37 normas de control interno que están ligados. En cuanto a las leyes, la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, y la Contraloría General de la República, solamente para el curso vamos a trabajar los artículos 6, 7 y 8. El 6 está relacionado al control gubernamental, el 7 al control interno y el 8 al control externo. La ley 28716, aprobada en abril del 2006, ¿no? Sí, vamos a escudriñar la ley en cuanto a las responsabilidades, ¿no? Y la responsabilidad administrativa, civil o penal que puede existir por no implementar el sistema de control interno. La resolución de Contraloría 320 del 2006, vigente a partir de los primeros días de noviembre del año 2006, son las 37 normas de control interno que han ayudado mucho, ¿no? A las entidades que han querido implementar el sistema de control interno. Sin embargo, las guías no aprobadas en el 2008 y 2016 no fueron, ¿no?, las más amigables, que no permitieron una implementación eficaz del sistema de control interno. Ahora sí, señores, todas las entidades están implementando el sistema de control interno, pero es un proceso, ¿no?, progresivo. Ya en el año 2020, a partir del año 2021, nosotros los auditores le llamamos prueba de controles. Nos vamos a ver si las entidades que dicen que han implementado su sistema de control interno tienen eficacia en sus controles, o es solamente, ¿no?, que van a registrar un papelito en el aplicativo informático del sistema de control interno de la Contraloría General de la República. Los controles tienen que ser eficaces, consecuentemente, tienen que diseñarse el control interno apropiadamente para cada institución a la medida. Esta vez el diseño nos lo ha hecho la Contraloría, ¿no? En el sector privado, cada entidad, cada empresa diseña su sistema de control interno en base a sus procesos y a su información nacional e internacional, para el caso de las corporaciones, ¿no? La directiva 6 es la directiva que yo le llamo directiva tipo Boquito, ¿no?, que nos ha llevado de la mano para identificar riesgos. Ahora identificar riesgos es muy simple, como lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esa es la base legal de nuestro módulo. En cuanto al COSO 2013, ¿no?, hoy quiero comentar con ustedes los principales cambios, ¿no? La relación entre los componentes y principios y los pasos a seguir, ¿no? Los beneficios de un adecuado control interno, y adicionalmente, el día de hoy he adicionado aquí las limitaciones del control interno porque lo veo por pertinente, y ya con este nuevo escenario, ¿no?, también se va a dar, ¿no? Entonces ahora hay que implementar controles en los procesos digitales. Ahora muchas entidades ya vienen prestando servicio en línea. El Perú ya viene acogiendo todas las normas de estándares internacionales referentes a la transformación digital.
¿no? Entonces, ya es otro enfoque. Entonces, estos modelos de control interno inclusive han sido aprobados antes del COVID-19. Todas estas normas deben ser materia de revisión, pero en esencia la doctrina no cambia. Por eso es que he incluido el COSO 2013, que tiene un enfoque, ¿no?, de una perspectiva a plazo futuro. Entonces, eh, cada vez en el sector privado, ¿no? En el sector privado quiero enfatizar, ¿no? Las empresas están, ¿no?, orientadas a una aplicación de estándares más elevados de control interno y administración y gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque hay una inadecuada implementación del sistema de control interno, una inadecuada oficina de auditoría interna o una inadecuada actuación de un comité de control interno. No va a dar lugar a, a efectos de valor público, ¿no?, de impacto en la ciudadanía, ¿no?, sino de servicios a la ciudadanía, sino ahí hay quiebras de empresas, señores. Entonces ahí los afectados son los accionistas. Consecuentemente, los accionistas, para poner a buen recaudo su capital, su inversión, entonces seleccionan un buen directorio. Este directorio a su vez selecciona un buen gerente, ¿no? Y el gerente, ¿no?, trabaja con sus órganos de línea para asegurar, ¿no?, la rentabilidad de la inversión. Porque en el sector privado, simple y llanamente, el trabajador que no da resultados se va. El gerente también que no da resultados o tiene una decisión que le ha costado a la empresa, ¿no?, millones de soles, ¿no?, o miles de soles, se va también, ¿no? Entonces, bueno, sobre esta casuística hay mucho, pero vamos a tratar de avanzar, ¿no?, el contenido del curso que ustedes han solicitado. Entonces, la misión del COSO 2013 es proporcionar un liderazgo intelectual. Diseño, señores, diseño de un sistema de control interno a través de los macros generales y orientaciones sobre la gestión de riesgo. El objetivo fundamental, ¿no?, del control interno es gestionar riesgos, ¿no? Gestionar riesgos. Si bien es cierto, están muy ligados a gestión de riesgos con control interno, y si estos dos primeros aspectos se trabajan bien en la institución, el fraude disminuye. Pero si no hay un adecuado control interno, no hay una adecuada gestión de riesgo, el riesgo de fraude es altísimo. Entonces, para ello tiene que haber un adecuado diseño, ¿no? A fin de mejorar el desempeño organizacional, ¿no? Entonces, hay también fraudes en el sector privado, ¿no? Pero ahí no hay, pues, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, ¿no? Ahí lo peor que le puede ocurrir a un funcionario, a un gerente, a un servidor, es simplemente que ya no tiene continuidad de trabajo, pero le suspenden el contrato, salvo de que ya con el staff de abogados se vayan por la vía judicial, que es otro tema, ¿no? Entonces, para ello, perdón, para ello tenemos algunos aspectos básicos del COSO 2013, ¿no? Mantiene la definición de control interno, ¿cierto?, ¿no? El control interno es el proceso continuo dinámico, ¿no?, que está a cargo del titular, en el caso del sector público, de los funcionarios y de todo el personal a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, ¿no? Identificando riesgos, ¿no?, mitigarlos, ¿no?, y optimizar el uso de los recursos, ¿no? Para ello existen muchos documentos de gestión en el sector público, ¿no?, de tal manera que se cumplan sus planes, plan operativo, ¿no?, el plan estratégico institucional, ¿no? Este, ah, y tenemos, ¿no?, el plan de compras, ¿no?, el plan de finanzas, ¿no? Entonces,
se mantiene esa definición, los 5 componentes de control interno, ¿no? Entonces, primero, control interno. ¿Qué es control interno? Es el proceso continuo, dinámico, ¿no? Dirigido por el titular, ¿no? Desarrollado por los funcionarios y trabajadores con la finalidad, ¿no? De lograr los objetivos institucionales, identificando riesgos y planteando acciones de mejora, ¿no? Entonces, lo que se procura con el control interno efectivo es el logro de objetivos institucionales, ¿no? ¿Cómo el resultado de la implementación del sistema de control interno, ya sea como autoevaluación o como evaluaciones, ¿no? En el caso del sector público, las evaluaciones las puede realizar el órgano de control institucional, la Contraloría General de la República y la Sociedad de Auditoría. Evaluaciones, señores, no es implementar, ¿ah? Entonces, a fin de que las entidades mitiguen el riesgo de fraude principalmente, ¿no? Asimismo, también el COSO propone un marco original, y aquí vino el cambio, primer cambio, ¿no? En los principios. O sea, se aprueban 17 principios, ¿no? Que son más empáticos, más amigables para la implementación en el sistema, en las entidades del Estado. Y en empresas públicas también, porque el COSO 2013 está vigente en el sector privado, ¿no? Y los puntos de intereses, o sea, que beneficia a los stakeholders, ¿no? O sea, aquellos que tienen interés, a los proveedores, a los trabajadores, a los funcionarios, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? O a los clientes, en el caso de las empresas privadas, ¿no? Con la finalidad de, aquí se actualizó el concepto de control interno, ¿no? Y su evaluación es holístico, ¿no? En todos sus procesos, ¿no? Estratégicos, procesos misionales y procesos de soporte, ¿no? De apoyo. A través de esta actualización del COSO, ¿no? Que incluye 17 principios, que lo vamos a trabajar uno por uno, ¿no? Se asocian con los 5 componentes de control interno. ¿Cuáles son los componentes de control interno? Ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, sistema de información y comunicación y supervisión, ¿no? Asimismo, también proporciona puntos de enfoque, ¿no? Para un diseño del sistema de control interno, ¿no? En mucho se hace referencia a un diseño de la empresa, ¿no? Entonces, comparado, si bien es cierto que la directiva 006 del 2019 vigente para entidades públicas, el diseño prácticamente no los ha, la tarea lo ha hecho la Contraloría con esta directiva, ¿no? Nos ha invitado a priorizar productos, supuestamente, donde hay más riesgos. Eso es lo que venimos realizando desde octubre del año 2019 hasta la fecha, ¿no? Los productos priorizados son aquellos, primero, que tengan impacto en la población, que tengan relación directa en los objetivos institucionales, ¿no? Y donde se puedan identificar riesgos, ¿no? Y los riesgos, para ir avanzando, pueden ser riesgos identificados como bajo, moderado o alto, ¿no? Entonces, la directiva actual dice, tolere los riesgos bajos, trate los riesgos moderados y altos. Otras palabras, optimice el uso de su capacidad operativa para mitigar riesgos moderados y altos después de haber sido adecuadamente identificados y valorados. Entonces, en cuanto a responsabilizar a la administración en cada uno de los componentes y principios, como vamos a ver que el responsable del componente ambiente de control y supervisión y gestión de riesgos es la alta dirección, ¿no? Repito, de los 5 componentes, los responsables del ambiente de control, primer componente, del segundo componente, evaluación de riesgo, y del quinto componente, supervisión, es la alta dirección, ¿no?
¿Por qué? Porque el ambiente de control, ¿no? Que es la conducta organizacional, ¿no? Quien lo va a liderar es el titular y la plana mayor, ¿no? La gestión de riesgos también, ¿no? O sea, tiene que participar, inclusive con la norma actual en el Perú vigente, tiene que participar el titular en la priorización de los productos, consecuentemente en la gestión de riesgos. Y la supervisión lo realiza la alta dirección. Entonces, eh, en cuanto al, al sistema, a las habilidades de control, sí están al nivel de jefaturas, hasta de gerencias, ¿no? Y el componente eh, información y comunicación, ¿no? Información y comunicación también está a nivel de jefaturas. En lo que es actividades de control gerencial, también están ligados a los riesgos. Consecuentemente, la alta dirección también le corresponde la responsabilidad de ese componente. Eh, Concluyendo que una deficiencia importante en un componente o principio de control no se puede mitigar con eficacia por función de otros componentes, ¿no? Entonces, la pertinencia en la responsabilidad de los componentes es importante, ¿no? Y el trabajo es multidisciplinario. Entonces, también aquí hay hubo también cuando en el 2013, ¿no? Se trabajó el COSO 2013, muchos no procesaban adaptabilidad. En el sector privado sí, en el sector público recién ahora, con la directiva 6, vigente de mayo del año pasado, recoge los principios, los 17 principios, como lo vamos a ver, ¿no? Luego, las buenas prácticas de gobierno corporativo, ¿no? No solamente es a nivel de unidad ejecutora, sino a nivel de pliego, ¿no? Lo que hace la directiva actual es que precisó, cada unidad ejecutora es responsable de la implementación de su sistema de control interno. No, no como en el modelo anterior, que el pliego era responsable de la implementación del sistema de control interno. Puede ver el caso de una entidad que tenía 32 unidades ejecutoras y el responsable era la sede central. Fue una locura eso, porque la verdad se tuvo que viajar bastante, ¿no? Pero sin embargo, ahora con el cambio que me parece interesante es, cada unidad ejecutora es responsable de la implementación de su sistema de control interno, ¿no? Tiene su titular, tiene su órgano responsable, que en el caso de los gobiernos regionales es la gerencia regional, en el caso de los gobiernos locales el responsable de la implementación del sistema de control interno es el gerente municipal, ¿no? Y el titular responsable de la implementación del sistema de control interno es el gobernador regional y el alcalde respectivamente, ¿no? Se fortalece la rendición de cuentas, ¿no? Tanto a la Dirección General de Contabilidad Pública como también los funcionarios en la entrega de cargo, ¿no? Se trabaja mucho el fraude con el COSO 2013, ¿no? Eso es lo que todavía no hay eficacia en el sector público. O sea, dejar candados antifraude, ¿no? Mayor nivel de competencia de los funcionarios, hay que capacitar a los funcionarios, hay que también internalizar los conceptos de control interno, ¿no? Porque muchas veces he visto a algunos funcionarios que no les ha interesado el control interno. Ahora he visto en las capacitaciones que he realizado que los titulares, ¿no? Y los gerentes han participado en las capacitaciones. Eso es un buen indicador, porque la Contraloría, en la directiva, en lo posible, ¿no? Bueno, no en lo posible, los ha involucrado, señores. En la directiva actual, ¿no? Dice, el responsable de la implementación del sistema de control interno es el titular del pliego, inclusive es quien pide, quien da autorización para el registro en el aplicativo informático, y es solamente él quien pide, quien pide, puede pedir el registro, ¿no? De un operador, ¿no? O del mismo responsable del registro de la implementación del sistema de control interno.
Se trabaja mucho lo que es gestión de riesgo con el COSO 2013, el riesgo inherente, que son los riesgos propios a la entidad, el nivel de tolerancia también, ¿no? O sea, como le dije, ¿no? Hay algunas empresas en el sector privado que tienen un apetito de riesgo más alto, pero en el caso del sector privado, del sector público, ya se ha definido que la tolerancia al riesgo es aquellos riesgos determinados como riesgos bajos. Se toleran, no se trabajan por ahora. Solamente se tratan los riesgos moderados y altos. Asimismo, también ya ahora se tercerizan muchos servicios, tanto en el sector privado como en el sector público. Los riesgos van de manera transversal a estas empresas que son tienen una alianza estratégica con la institución o con la empresa. Y también la relevancia del sistema de información, ¿no? Aquí el COSO 2013, que recoge estándares internacionales, ya relaciona 14 de los 17 principios en temas de tecnología de información. ¿Qué es diferente tecnología de información a transformación digital, señores? Transformación digital es repensar la manera de hacer las cosas en la gestión o también en el control gubernamental, ¿no? Es repensar, es una reingeniería, en otras palabras. No es mejorar los hardware, los software, no, no es eso, señores. Es la transformación digital, es cómo hacer de nuevo o mejor las cosas, ¿no? Entonces, recién en el Perú se ha aprobado, ¿no?, la ley de transformación digital, ¿no? Se están trabajando los equipos, ¿no?, los comités, ¿no? Muchos de los riesgos, en mi opinión, a partir del próximo año va a ser de tipo digital. Ya hay fraudes electrónicos y hay fraudes digitales, ¿no? Entonces, como vemos acá en esta presentación, ¿no?, los componentes están ligados a los principios, lo vamos a ver en detalle. Cada componente, el componente ambiente de control, tiene sus principios. El componente evaluación de riesgo tiene sus propios principios, ¿no? Entonces, esta modificación, en mi opinión, ¿no?, del COSO 2013 con los principios, ha fortalecido los conceptos de control interno, ¿no? Lo que está faltando es internalizarlos. O sea, no, y la directiva vigente, no, la 006, que está vigente desde el año 2019, recoge los principios. No deja de lado las 37 normas de control interno, pero recoge fundamentalmente los principios. Entonces, eso está muy bien. Entonces, a este nivel, yo quisiera abrir los micrófonos para escuchar de ustedes las dudas que tienen, por favor. Y los participantes, les voy a agradecer, me dicen su nombre y la institución a la cual pertenecen, un poco para irnos conociendo y hacer más dinámica la reunión, porque imagínense que me escuchen pues 2 horas, ¿no? Entonces yo también quiero escucharlos, o si no, vamos haciendo un feedback, ¿no?, con algunas preguntas. ¿Me escuchan? Los que no quieren tomar la palabra pueden hacerlo por el foro, ¿no? Pueden hacerlo por el foro. Buenas noches. Buenas noches, sí. Una consulta, primeramente, ¿qué significa COSO? Y respecto, digamos, al COSO 2013 que usted está mencionando, al menos en su diapositiva, ¿hasta qué punto, digamos, después del 2013, está funcionando ese nuevo sistema adecuado de lo que era anteriormente el COSO? Y más o menos en qué parte va con respecto a
a los sistemas de corrupción, porque si uno ve, digamos, en las municipalidades, sobre todo he podido observar que hay una serie de irregularidades, por no decir corrupciones, y veo que cambian de gente casi permanentemente porque no hay confianza. Estas personas de repente se desvían de lo que es lo correcto y qué tipo de sanciones reciben y hasta qué punto, digamos, eso se puede corregir, porque no sé si reciben algún tipo de sanción porque simplemente lo retiran, entonces esto no va a funcionar. No sé cuál sería su apreciación desde el punto de vista que usted es la persona que conoce esto y es lo que nos está transmitiendo los conocimientos más que todos normativos y más que todo eso, ¿no? Ya. Disculpe, ¿su nombre es Mario Sánchez? Mario Sánchez Flores, sí. ¿De qué entidad, Mario? ¿Perdón? ¿De qué entidad? Ah, ya, no, yo soy independiente, soy Ah, muy bien. ingeniero civil que justamente Ah, presto servicios también a entidades y bueno. muy bien. Ya. Gracias. Gracias. En primera instancia, el significado por sus siglas en inglés del COSO es el Comité de Patrocinadores, ¿no? De Control Interno. ¿No? Entonces, en inglés, patrocinadores es sponsor, ¿no? Es por eso que una de las siglas es ONO. Y la otra O está relacionada a organizaciones, ¿no? Entonces, este comité, ¿no? Técnico de patrocinadores del control de las organizaciones, ¿no? Que estuvo conformado en Estados Unidos por auditores gubernamentales, auditores privados, gerentes financieros, ¿no? También acá en el Perú por decanos de las facultades de contabilidad, ¿no? Y la Federación de Contadores Públicos. Entonces, este grupo de patrocinadores, ¿no? Conforman esta organización, ¿no? Que elaboró el sistema de control interno, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿no? Comité, ¿no? De patrocinadores de control de organización. Entonces, con relación a su pregunta, si bien es cierto que la primera parte del curso que hemos desarrollado es la parte de la base legal en el Perú, que está dado por la ley 27785, que es la ley del Sistema Nacional de Control Interno, ¿no? Este, eh, Allí hay 3 artículos que están referidos al control interno: el 6, el 7 y el 8. El 6 está referido al control gubernamental, ¿no? Que señala de que el control gubernamental es la supervisión, ¿no? Del uso transparente de los recursos asignados a las entidades públicas, con la finalidad de que cumplan sus objetivos. El artículo ahí mismo dice que el control gubernamental puede ser interno y externo. El control externo, por lo general, lo realiza la Contraloría, lo realiza las sociedades de auditoría designadas mediante concurso público de mérito a cargo de la Contraloría. Y el artículo 7 hace referencia el control interno, que puede ser previo, simultáneo y posterior. Lo vamos a desarrollar de todas maneras. Eso en cuanto a la base legal en el Perú. Lo que hemos desarrollado, el COSO 2013, que es un modelo de control interno americano recogido por el Perú desde el año 2006, ¿no? Es un modelo sistemático, metodológico, ¿no? Que permite, ¿no? Mediante 5 componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, ¿no? El sistema de información y supervisión, ¿no? Este, Identificar fundamentalmente riesgos, ¿no? Para que estos riesgos sean valorados y se les dé un tratamiento, ¿no? Ahí hay 4 etapas del riesgo, ¿no? Planificación,
identificación, valoración y respuesta al riesgo, ¿no? Entonces, es un documento normativo internacional que he querido comentarlo inicialmente porque lo recogen las normas, lo recoge en primera instancia, ¿no? La ley 28716, que es la ley del sistema de control interno, que viene desde el año 2006, ¿no? Y también lo recoge la resolución de Contraloría 320, ¿no? 320, que son las normas de control interno. Y lo recoge la directiva 06-2019, que está vigente, ¿no? En cuanto a los 17 principios. Entonces, eso en cuanto al marco técnico y normativo. En cuanto a las responsabilidades y al rol de los órganos de control, ¿no? Que este, eh, el Sistema Nacional de Control está conformado por tres órganos: la Contraloría General de la República como órgano rector, los órganos de control institucional, ¿no? Que son las oficinas de auditoría interna que están dentro de cada institución, ¿no? Y eh, las sociedades de auditoría designadas para el examen de los estados financieros y presupuestarios. Entonces, en cuanto a responsabilidades de los funcionarios, existen responsabilidades administrativas cuando transgreden una norma, ¿no? Una norma o una directiva vigente para una institución, ¿no? Ahí hay todo un proceso para identificar, para determinar la responsabilidad administrativa. Se le otorgó facultad sancionadora a la Contraloría para sancionar, pero luego el Congreso le retiró, ¿no? Este, Razones tendrán el Congreso anterior por haberle retirado la facultad sancionadora a la Contraloría, que sí lo tiene Chile, ¿no? En Chile, la Contraloría tiene la autoridad para determinar responsabilidad administrativa y suspender a un funcionario, ¿no? Por un determinado periodo. Perú quiso equipararse, pero por razones políticas, se le retira la facultad sancionadora a la Contraloría. Entonces, el otro tipo de responsabilidad es la responsabilidad civil, que por acción o por omisión, yo ocasiono un daño a la institución. Entonces, yo cuando tengo responsabilidad civil, tengo que resarcir al Estado, tengo que devolver, ¿no? Y la responsabilidad penal es cuando también por acción o omisión, ¿no? Colusión, ¿no? Y hay indicios de delito. Todo a nivel, en el Sistema Nacional de Control es todo a nivel de presunción, ¿no? Presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales, ¿no? Son presuntas, ¿no? Entonces, es por eso que todos los informes que emiten los órganos del Sistema Nacional de Control son pruebas preconstituidas, ¿no? Entonces, en este marco legal, ¿no? Y muchas veces los órganos del sistema de control interno en sus informes no tienen las pruebas, la evidencia suficientes y competentes, ¿no? Por un inadecuado planeamiento, por falta de evidencias pertinentes o suficientes. Estos informes, cuando llegan a la fiscalía, van al archivo, ¿no? Entonces, y este, pueden ir al Poder Judicial también, ¿no? Entonces hay una adecuada defensa, ¿no? Y muchos informes, por razones técnicas, han quedado sin efecto. Entonces, ahí si hacemos una crítica al Sistema Nacional de Control, algo ha ocurrido, porque cuando hacemos un análisis de los casos de corrupción en los últimos años, la pregunta es, ¿cuántos han sido sancionados por acción de los órganos del Sistema Nacional de Control? No, hay un porcentaje, pero mayormente el cuarto poder, ¿no? Que es la prensa, son quienes advierten,
esos indicios. Y después ya los órganos del sistema prueban, o lo que es más, van directamente la denuncia a la fiscalía y de ahí pasan al Poder Judicial, ¿no? Entonces, ahí tenemos una brecha, un problema, ¿no? Entonces, eh, de otro lado, su pregunta relacionada también a los gobiernos locales, me decía usted, ¿no? Bueno, en los gobiernos locales, solamente le voy a dar un ejemplo nada más. O sea, yo he recorrido el país, bueno, casi me conozco todo el Perú, ¿no? Entonces, en algunos distritos, más en la costa, se da un caso chiquito nada más de obras, ¿no? Una obra que estuvo presupuestada, ¿no? Para 5 millones de soles, ¿no? Entonces, había que darle un primer adelanto por 1,5 millones, ¿no? Entonces, ese adelanto tiene que estar cubierto con una carta fianza. Esa carta fianza debe ser de una entidad confiable. Pero ¿qué ocurrió en la práctica? Esa carta fianza lo otorgó una cooperativa del oriente del Perú, ¿no? Entonces, con esas cartas fianzas se le dio el primer adelanto de 1,5 millones, un segundo adelanto de otro 1,5 millones, eran 3 millones de soles. Entonces, el avance financiero es 60% de ejecución presupuestaria. Pero cuando usted recorre ese distrito, ¿no? Encuentra obras sin culminar y el avance físico de esa obra no pasa del 15%, póngale 20%. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre ahí? ¿No? Si se le ha otorgado un adelanto del 60% al contratista, ¿no? Y lo que es más, el contratista abandona la obra y vienen los procesos legales, ¿no? Todo lo demás. Pero el hecho es de que la ciudadanía no tiene el servicio de alcantarillado, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? De que hay normas, ¿no? Y también hay gestores, ¿no? Y hay contratistas que le han sacado la vuelta al Estado. Y eso es una realidad, señores, a nivel nacional. Entonces, ahí la pregunta es, ¿los controles funcionaron? ¿Los controles internos? Lo otro es, ¿los órganos de control trabajaron? Entonces, ahora, ¿qué se hace ahora? Ahora se ha aprobado la modalidad de control simultáneo, el control simultáneo en la modalidad de control concurrente. Entonces, los órganos rectores de control hacen un acompañamiento y establecen hitos. Y primero ven, ¿no? El expediente técnico, ¿no? Primer hito. Segundo hito es el primer adelanto. Y si ven algún riesgo, inmediatamente alertan al titular para que adoptes acciones inmediatas, ¿no? Inmediatas. Si no los adopta, el órgano de control va tomando nota. En el control posterior, ¿no? Ya va a tener probablemente evidencias o medios probatorios para una adecuada identificación de responsabilidades, ¿no? Entonces, ese es un cambio importante que se ha dado en el control gubernamental, que viene recogiendo estándares internacionales, ¿no? Entonces, pero hay que ver todavía, hay que medir, ¿no? Si va a dar resultados, ¿no? Pero el caso que le he comentado es uno nada más, pero si vemos a nivel nacional, hay cantidad de casos. No sé si la pregunta planteada, ¿no? Marco, ha cubierto todo su interés, o si tuviera una pregunta adicional. Sí, voy a seguir escuchando todo lo que conlleva, digamos, con estas normativas de acuerdo al POSO 2013 y más Muy bien. adelante se va a crear Ya, algunas, de repente, dudas. Ok, muy amable, ya. gracias. Muy bien, Mario, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Magíster Morales, nos han dejado una pregunta en el chat. Frank Warak nos pregunta, ¿cómo se relaciona la OSI con los sistemas de control? Gracias. Los sistemas de control. Ya. A ver,
los sistemas de control, se refiere a los sistemas de control de auditoría o control interno. Voy a desarrollar las dos partes. El órgano de control institucional, en base a su plan anual de control, ¿no?, establece las acciones de control que va a desarrollar durante el año con su capacidad operativa, con su presupuesto. Entonces puede programar 2 auditorías de cumplimiento, ¿no?, evaluación de las obras en ejecución, o también las contrataciones. Pueden ser todas o pueden ser las contrataciones menores a 8 UITs, ¿no? Aprobado este plan anual de control para el OSI, que sale publicado en una resolución de Contraloría aprobada por la Contraloría General de la República, el OSI desarrolla sus 2 acciones de control. Pero además lo que vienen haciendo ahora los órganos de control institucional, los OSIs, es mucha auditoría, mucho control simultáneo en las modalidades de visitas de control y de control concurrente, ¿no? Estas actividades no identifican responsabilidad, identifican alertas para comunicar al titular para que adopte acciones oportunas. Cuando se realizan auditoría de cumplimiento, sí, la auditoría de cumplimiento identifica responsabilidades que pueden ser administrativas, civiles o penales, ¿no? Entonces, y después tiene otras actividades ya de gestión, como es evaluación de las recomendaciones de los informes de auditoría, elaborar evaluación de su plan, del cumplimiento de su plan anual de control. Eso desde el punto de vista de control gubernamental. Entonces, porque los órganos de control institucional dependen, de acuerdo a la ley 27.785, dependen administrativa y funcionalmente de la Contraloría General de la República. Si la pregunta está orientada, la relación del OSI con el sistema de control interno, su vinculación es que el OSI va a realizar la evaluación de la implementación del sistema de control interno actualmente en el marco de la Directiva 006-2019-11G de integridad, ¿no? En su plan anual, ¿no?, de control, todos los OSIs tienen programado esta evaluación. Muchos lo realizan en el último trimestre del año. Por ejemplo, hay muchos que están iniciando ya ahora en octubre, noviembre, diciembre. Van a verificar, ¿no?, si la entidad primero identificó riesgos del primer producto, identificó riesgos del segundo producto, identificó riesgos del tercer producto, identificó medidas de remediación en el eje de cultura organizacional, ¿no? Así también si ingresó y registró la información en el aplicativo informático de la evaluación del plan de acción, ¿no?, del plan de acción anual, y también, bueno, ya la evaluación anual de la implementación del sistema de control interno se realiza con corte a diciembre y se presenta en enero del 2021. Entonces, esa es la relación del OSI en cuanto al sistema de control interno. No, le vuelvo a repetir, el OSI, el órgano de control institucional, no implementa sistema de control interno, señores. Quienes lo implementa es el titular con su gerente municipal, gerente regional o gerente general y sus gerentes. Y todos los servidores. Todos somos control interno, ¿no?, para la implementación, ¿no? Y cuando hablamos de implementación, hablamos también de supervisión, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta está, corresponde a la participante. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, ¿me permiten continuar con el desarrollo? Sí, adelante, magíster. Sí, continuamos, Ya, por favor. muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Acá estamos.
Continuamos. Entonces, continuamos. Me avisan por la hora, por favor, porque a veces yo me olvido de la hora. Entonces, estábamos viendo la parte técnica en primera instancia en esta clase, ¿no? Aquí están los 17 principios. 17 principios. Como vamos a ver, y quiero que quede claro, por favor, para todos ustedes, los 5 componentes, ¿no? El primer componente es el ambiente de control, ¿no? Entonces, de los 17 principios que incorpora el COSO 2013, ¿no? El primer principio es la organización demuestra compromiso por la integridad y valores éticos, lo que había conversado, ¿no? El ambiente de control es como la actitud del titular del pliego, para nuestro caso, ¿no? Y la alta dirección y la importancia que le da a la integridad y valores éticos. Entonces, ¿qué se hace aquí en las entidades? Charlas de integridad y valores, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan, ¿no? En estas charlas, en estas capacitaciones? Hay muchos que no les interesa, ¿no? Entonces, aquí hay que internalizar qué es la integridad personal, funcional y en la institución. ¿Cuáles son sus valores éticos, ¿no? El respeto, la transparencia, ¿no? Entonces, si esa parte no la tenemos claro, ¿no? No, entonces todo lo demás se debilita, ¿no? Si no tenemos valores éticos fuertes, vamos a ser pasibles de cualquier tentación, ¿no? Y en este trabajo, en esta parte hay que trabajar mucho, fundamentalmente con la educación, ¿no? Entonces, muchos casos que han terminado con una responsabilidad administrativa, civil o penal por la falta de esta parte. Cuando uno está en la función pública, lo van a buscar, señores, le van a ofrecer. Y el que acepta una vez, ya acepta para siempre. Y ya en el argot se sabe, ¿no? Quiénes saben, quiénes son, ¿no? Cómo aceptan, quiénes aceptan. Y eso trasciende. Así como la reputación positiva trasciende, ¿no? La reputación negativa en la parte ética, ¿no? Y va a depender también, muchas entidades no tienen un código de ética, entonces nosotros nos regimos con el código de ética del sector público, ¿no? Entonces, esa ética, esa parte ética, o sea, yo siempre sugiero, ¿no? Inviten a expositores que les hablen de ética, que jueguen a la ética. Antes, la PCM, ¿no? Que todavía me parece que tiene una dirección de integridad y ética, que ahora está viendo las medidas contra la corrupción, ¿no? Tenían un trabajo de internalización de la integridad de valores con un método lúdico que me gustó mucho y bueno, yo en las entidades donde he estado siempre los he buscado y ahora más bien ya no existe. Lo realizaban muy bien, ¿no? Asistían, jugaban a la ética en grupos, ¿no? Entonces, un poco reflexiva, ¿no? En cuanto al el principio número 2, el Consejo de Administración demuestra una independencia de la administración y ejerce una supervisión del desarrollo de rendimiento y rendimiento de los controles internos. Este es otro tema también, ¿no? El responsable de control interno, bueno, es la gerencia general, por decirlo, una gerencia municipal, ¿no? Pero yo como gerente, ¿no? Yo qué lo voy a hacer, ¿no? Que lo haga Juan, ¿no? Juan Pérez, por decir, ¿no? Entonces ya que lo haga, pero que lo haga todo, pues, no, pero Juan Pérez tiene que estar convocando ¿no? a los demás integrantes del equipo, que es multidisciplinario, ¿no? Y además, el control interno no le doy el peso debido. Entonces, en el sector privado existe primero la oficina de auditoría interna, que es la que evalúa, pero ahí se aconseja en el sector privado. Luego hay un comité de auditoría, ¿no? Y ese comité de auditoría sí es de línea, de tipo funcional.
Entonces, este comité de auditoría tiene independencia para implementar y supervisar el control interno, ¿no? Está en una relación directa con la Oficina de Auditoría Interna y el directorio, acá le llaman Consejo de Administración, le da esa autonomía. Entonces, ahí hay una falla en el sector público, ¿no? De que los responsables de control interno todavía no tienen esa autonomía para implementar controles, porque cuando uno implementa controles internos, muchas veces pisa callos, ¿no? Entonces hay grupos de interés que no quieren que el control interno vaya por ahí, ¿no? Vaya por ahí, entonces ese es el segundo principio. El tercer principio es la administración establece en la aprobación del consejo, ¿no? Las estructuras, líneas de reporte y autoridades de responsabilidades. Ya, la línea de reporte, ¿no? Yo tengo mi canal de denuncias, anónimo, ¿no? Ese canal de denuncias debe ir o va, en este caso, a la unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno, o va a la información a los órganos responsables, ¿no? De la denuncia. Pero hay una línea de reportes. O sea, de mi canal de denuncia, antes de llegar al titular, pasa por todo un tamiz, ¿no? Se hacen todas las indagaciones y entonces al final llega tamizada la información al Consejo de Administración y luego al directorio, ¿no? O sea, entonces primero llega a la gerencia general, ¿no? Porque pueden haber denuncias sin fundamento, pueden haber denuncias con fundamento, ¿no? Pero hay líneas de reporte. Igual es en el sistema de control interno también, ¿no? Cuando se han identificado riesgos, como vamos a ver en la parte final del curso, en la identificación de riesgos, esta vez con este modelo participan profesionales del core del negocio, de la misión. Si es un gobierno local, tienen que participar profesionales de los servicios de limpieza pública, ¿no? De parques y jardines, de recaudación, ¿no? Entonces, tienen que participar, ¿no? Con la identificación de productos, como le llaman ahí, son servicios, de los procesos misionales, ¿no? Y esos procesos misionales hay que escudriñarlos. Y si el equipo de trabajo no tiene la objetividad o no tiene la visión, entonces convoco a expertos. Eso me dice la norma. Fíjense cuánto avanzaba la norma, ¿no? Antes no, o sea, un cuestionario de control interno y me salía mi riesgo, me salía mi medida de control. Ahora no, tiene que ser un trabajo metodológico, ¿no? Los expertos, ¿quiénes van a ser los expertos? Aquellos que fueron alcaldes, aquellos que fueron gerentes municipales, aquellos que fueron gerentes de recaudación, ¿no? Gerentes de órganos de línea, que no son en estos momentos, no ejercen la gerencia, pero sí lo ejercieron en su oportunidad. Ellos son los que deberían dar la luz para la identificación de riesgos, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente, ¿no? La transparencia en el trabajo. Entonces, por ello yo considero que este modelo de control interno que me dicen que es un modelo de Suecia, ¿no? Entonces, va a dar resultados poco a poco, ¿no? Entonces, la organización demuestra un compromiso de atraer y desarrollar, retener personas. Ese es otro problema también. ¿Qué ocurre en el sector público? Mucha rotación de personal, de servidores y de funcionarios. Esa falta de continuidad, ¿no? Debilita los controles internos. Fundamentalmente, si son procesos de apoyo, es la rotación de los jefes de logística, ¿no? Entonces, en los procesos misionales de un gobierno local, ¿no? Los gerentes municipales por un lado, y por otro lado los gerentes de línea, de desarrollo económico, ¿no? El que está a cargo del servicio de limpieza o de la recaudación. Entonces, esa rotación permanente debilita. Entonces, aquí este principio dice, mantenga no, o atraiga buenos profesionales, ¿no? Y reténgalos, capacítelos y reténgalos,
El otro principio, ¿no? Del componente ambiente de control es la organización retiene individuos comprometidos, gente con mística, gente que quiere su institución, gente que cuida, ¿no? Gente que ha internalizado el control interno y no quiere verse comprometido, ni comprometer a sus autoridades, ni comprometer a su institución. Porque, ¿no? Como se ven los medios periodísticos, ¿no? De que tal municipalidad, a ver, vamos a hacer, por decir, vamos a hablar de una municipalidad. Acá en Lima hubo un tiempo en que desfilaban los alcaldes con sus asesores al Ministerio Público, muchos fueron privados de su libertad. ¿Dónde? Y esto es público, por eso lo puedo decir, ¿no? San Bartolo, ¿no? Tenemos acá en el sur del país, hay varios, ¿no? San Bartolo fue uno de ellos, hay Chilca, ¿no? Entonces es de mal agrado, ¿no? Ver esos casos, pero muchas veces se vulneraron los controles, ¿no? Pero yo escuché a una persona de edad que decía, ¿no? Tú por algo, tú hagas algo, ¿no? En un cuarto solo, siempre hay dos ojitos que te ven y dos oídos que te escuchan. Y ahora pues con la interceptación telefónica y todo lo demás es un riesgo bien alto para los funcionarios del orden público. Entonces, ¿dónde está la labor de control interno? Dejar controles. Ahora son controles en servicios de tipo presencial. Hay que trabajar bastante los controles digitales, los controles, ¿no? Electrónicos. La evaluación de riesgos, ¿no? O sea, cuando veamos las normas de control interno, los riesgos tienen 4 etapas. Planificación, identificación de riesgos. Planificación, su producto es un plan de riesgos. Identificación de riesgos, su producto es un inventario de riesgos. 3, valoración de riesgos, su producto es una matriz de riesgos. Y la cuarta etapa es la respuesta al riesgo, ¿no? Que también es una matriz de respuesta al riesgo. En los 17 principios, aquí 4 principios son distribuidos en este componente, segundo componente, que es evaluación de riesgo. La organización específica, ¿no? Específica una suficiente claridad de la identificación y valoración de riesgos, ¿no? Identificación de riesgos, un inventario de riesgos, valoración de riesgos, ¿no? Identificar cuáles son los riesgos bajos, moderados, ¿no? Y altos. Según la norma actual, en la directiva 006, los riesgos bajos los tolero. Le doy tratamiento solamente a los riesgos moderados y altos, ¿no? Y no se olviden que todos los conceptos de control interno y gestión de riesgos están relacionados a los objetivos institucionales. El otro principio es la organización identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos a través de la entidad y analiza los riesgos. Igual, tiene relación, ¿no? Con lo anterior, ¿no? Planifico mi riesgo, los identifico y le doy un valor. La organización considera la posibilidad de fraude. Esto lo exigen ahora. Lo exige desde el año 2013, el COSO 2013, y lo exige la Directiva 006. Es por eso que en las 58 preguntas que hay que trabajar a fin de año en la implementación del sistema de control interno en el marco de la directiva vigente, hay más de 3 preguntas relacionadas al fraude, ¿no? ¿Ha identificado usted riesgos de fraude? ¿Sí o no? ¿Ha identificado usted riesgos de fraude en los productos que ha priorizado? ¿No? Entonces, ¿existe riesgo de fraude financiero o de maquillaje, de expresado de otra manera, o de maquillaje de los estados financieros? También cuidado con los contadores, ¿ah? Cuidado con los contadores. Entonces el contador juega un rol importante en la identificación de riesgos y en la implementación del sistema de control interno. Luego, el otro principio es la organización identifica y evalúa cambios
que pueden impactar significativamente en el sistema de control interno, eso es la mejora continua, ¿no? Hacer, planificar, hacer, evaluar, hacer de nuevo, ¿no? La mejora continua, ¿no? Entonces, ahí, entonces, estos 4 principios están dentro del segundo componente, evaluación de riesgo. En el tercer componente, actividades de control, ¿no? Tiene 3 principios. La organización elige y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de riesgos. Aquí es la oportunidad para decirle de que el componente actividades de control tiene una relación directa con el componente evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, mientras en el componente 2, evaluación de riesgos, identifico mi riesgo, lo valoro, ¿no? Y planteo respuestas, esas respuestas deben estar relacionadas con las actividades de control que voy a realizar. O sea, cuando yo le voy a dar respuesta o tratamiento al riesgo, tengo 4 posibilidades. Lo mitigo mediante controles, ¿no? No, mediante medidas de control. Lo acepto bajo mi responsabilidad, acepto el riesgo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en el caso de un riesgo moderado y riesgo alto para decir lo acepto. Es un riesgo muy alto para quien lo acepta. Luego lo comparto. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, las entidades del gobierno nacional en los últimos meses o días del año? Me sobra presupuesto. Entonces, veo la forma como realizar transferencias financieras a los gobiernos locales y gobiernos regionales. Entonces, ¿por qué yo como gobierno nacional no me quedo con ese presupuesto? Porque voy a mostrar una baja ejecución. Es un riesgo, ¿no? Entonces, busco que transferir que realizar esa transferencia financiera. Y como hay gobiernos locales y gobiernos regionales, asumen esa transferencia, ¿no? Y muchas veces tratan de ejecutarlo en los últimos días del año con un riesgo bien alto, ¿no? Entonces, ahí hay que implementar controles, ¿no? Entonces, la organización elige y desarrolla actividades de controles generales sobre la tecnología. Ese es otro tema, ¿no? Entonces, ahora, bueno, hasta antes del 16 de marzo, ¿no? Con el COVID-19, la tecnología de información había que trabajarla bastante en cuanto al hardware, al software. No tengo capacidad de, de equipos, ¿no? De equipos, ¿no? Para, primero, realizar todos mis procesos de gestión y para el control interno menos. Entonces, ahora también todo se publica en la nube. Entonces, hay entidades que tienen sistemas con diferentes lenguajes, ¿no? Lenguajes de programación. Armonizar todos esos programas es todo un tema, ¿no? Entonces, eso en cuanto a Harvard. Otras no tienen la capacidad, ¿no? de hardware, de máquinas, de computadoras, ¿no? Entonces, todo eso también hay que examinarla. Ahí están los riesgos, ¿ah? Luego, la organización despliega actividades de control a través de políticas y procedimientos. Fundamentalmente, las actividades de control son definición de procedimientos. La aprobación de las directivas están en este componente, actividades de control, ¿no? Y aquí yo voy más allá, o sea, aquí están los procesos. Hay que documentar los procesos, señores. Hay una directiva, la 001 del 2019, la PCM, que aprobó una directiva más amigable para documentar procesos, ¿no? Aquí aprovecho y también les comento la historia de, bueno, lo que ocurrió en Inglaterra, en Australia y en Nueva Zelanda, ¿no? En la década del 90. Entonces, ustedes se acordarán, de repente, bueno, los que pintamos canas, se acuerdan de Margaret Thatcher, que fue, ¿no? Fue responsable del gobierno en Inglaterra,
¿no? Margaret Thatcher, cuando se hace cargo del gobierno en Inglaterra, encontró un estado grande, lento, ¿no? De dificultad a las decisiones. Entonces, ¿qué hizo Margaret Thatcher? Se corrió el riesgo de incorporar gerentes del sector privado. Y como ocurre acá también, cuando ven que alguien viene del sector privado, muchos dicen, no, ¿qué sabe? No conoce la normatividad, efectivamente. Primer mes, segundo mes, tercer, sexto mes no le daban resultados los gerentes, porque obviamente lo primero que tenían que hacer es involucrarse en la frondosa normatividad que existe en el sector público. Pero una vez que ya conocieron la normatividad y los procesos, ¿no?, de gestión gubernamental, esos gerentes le empezaron a dar resultados. ¿Por qué? Porque el chip que tiene un gerente del sector privado es de haber trabajado bajo el enfoque de gestión por procesos, ¿no? ¿Qué actividades, qué tareas me agregan valor? Aquellas se quedan. Las que no agregan valor, ¿no?, actividades y tareas, se van. Pero no solamente se van las tareas, sino se van con su personal. Se pueden ir a otro proceso, como también se pueden ir a la institución. Eso genera un problema social en el Estado, ¿no?, desocupación. Entonces, el hecho es de que Margaret Thatcher eh, dejó ahí un hito en la nueva gestión pública, le llaman los mexicanos, ¿no? La nueva gestión pública, la modernización de la gestión pública, le llamamos acá, se dio con Margaret Thatcher. Entonces, ese modelo de mejoramiento en la gestión pública, en el marco de gestión por proceso, lo llevó Nueva Zelanda y Australia. Son los 3 países líderes en gestión pública, ¿no? Entonces, acá nos está costando mucho. Y eso está en el componente anterior, ¿no?, en actividades de control. Con relación a la información y comunicación, la organización obtiene o genera y usa información relevante y la calidad. Aquí también, ¿no?, los que trabajan en informática, ¿no?, me darán la razón, ¿no?, de que y en comunicaciones, ¿no? Primero, la información tiene que estar bien trabajada con su control de calidad, su autocontrol del servidor y de los jefes después, en cuanto a la supervisión. Y esa información va a los niveles medio, alto, finalmente termina en el titular de pliego, otros terminan en el ministerio, ¿no? Entonces tiene que ser información importante, la redacción, ¿no?, importante y de calidad, ¿no? Y tiene que ser oportuna y completa, ¿no? Entonces, eso está en información y comunicación. Otro principio, la organización comunica información internamente, incluyendo objetivos y responsabilidades sobre el control interno. Aquí, por ejemplo, internalizar lo que se está haciendo en control interno, ¿no? Publicarlo en el intranet es importante, ¿no?, para que los funcionarios y servidores vean la importancia del control interno. Hay 2 escenarios. Uno, no lo publican, ¿no? Con el modelo anterior, todas las entidades venían publicando sus avances. Más bien, con este cambio, recién algunas instituciones han publicado o están iniciando su publicación, ¿no? Entonces, hay que decir lo que está haciendo el control interno. Hay que decir ahora, por ejemplo, ¿no? Ya, hice mi diagnóstico organizacional, identifiqué tales deficiencias y tales medidas de remediación. Prioricé 3 productos misionales, ¿no?, de limpieza pública, de parques y jardines, ¿no?, y de recaudación, ¿no? Entonces, ¿no?, y he identificado estos riesgos, estas medidas de control, y los estoy, ¿no?, documentando con estos medios de verificación. Hay que decirlo, y que lo internalicen. ¿Y cuál es el resultado?, ¿no? Y como les digo, hay que hacer pruebas de controles en el año 2021. Porque lo peor que me puede ocurrir a mí, a una institución, es de que diga, yo implementaba bonito mi sistema de control interno, ¿no?, cuando al cabo de un periodo corto, 1 mes, 2 meses, 3 meses, un medio periodístico me saca una publicación de fraude.
Todos se van a reír del control interno. Por eso, cuando hablamos de control interno, es dejar candados, señores, es dejar controles, mitigar los riesgos de fraude, de corrupción, ¿no? De lo contrario, va a ser igual que el modelo anterior, cuestionario bien resuelto, ¿no? Informe bien bonito, ¿no? Pero no va a darse la efectividad del control interno. Son tres partes: el diseño, ¿no? El planeamiento, la ejecución y la prueba de controles. Si realmente los controles trabajan o no trabajan, de repente trabajaron en un momento determinado. Hay que actualizar los controles. Por eso el control interno es un proceso continuo, ¿no? La organización se comunica con grupos externos con respecto a situaciones que afectan el funcionamiento del control interno. ¿Ya? Los stakeholders, ¿no? Los grupos de interés prefieren trabajar en el sector privado con empresas que tengan fuerte control interno. ¿Sí o no? Sí, porque, o sea, si yo soy proveedor, no, estoy trabajando con una empresa de nivel que respeta, tiene su escala de valores, no se ve involucrado en temas de reputación. Entonces, de lo contrario, ocurriría el caso de Odebrecht, ¿no? Entonces, una empresa con muchos años de prestigio, ¿no? Pero internamente tenía problemas muy serios que involucró a empresas peruanas, ¿no? Graña Montero, ¿no? Varias empresas. Entonces, todas se han visto, ¿no? Involucradas en ese escenario de corrupción. Entonces, eh, eh, todo un proveedor, un profesional, ¿no? Quiere trabajar en una entidad de reputación, una entidad que no lo comprometa, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir que la organización comunica con su grupo de externos. Cuando se hagan las publicaciones, ¿no?, de los logros de esta implementación del sistema de control interno, se van a ver los informes que se ha hecho, ¿no? Y ahí uno puede ver realmente cuán eficaz es este sistema de control interno. Es comprensible que es la primera vez que se implementa un modelo de control interno como es el que vamos a ver al final del módulo, ¿no? Terminamos con los 17 principios en el último componente, ¿no? Entonces ya hemos trabajado el primer componente, que es ambiente de control. Segundo componente, que es evaluación de riesgo. Tercer componente, actividades de control. Cuarto componente, sistema de información y comunicación. El último componente es actividades de monitoreo o supervisión. Entonces, aquí se realizan las autoevaluaciones, ¿no? Magíster Sí, Morales, sí. sí. Tenemos 5 minutos para poder ir concluyendo, por favor, Magíster. Aquí terminamos, sí. Son unas cuantas presentaciones y terminamos aquí. Aquí estamos desarrollando los 17 principios, ¿no?, que los recoge la directiva que vamos a trabajar en la última sesión. Entonces, aquí ya es una supervisión de todo lo anterior, ¿no? Entonces, aquí como hemos visto, ¿no? Hemos visto el COSO 2013. Ahora, quiero terminar, por favor, me dan los 5 minutos y terminamos, y les aseguro que terminamos lo que nos queda. ¿Cuáles son los beneficios del control interno? Que seguramente era una de las preguntas de Mario Sánchez, ¿no? Entonces, visto por componente en el ambiente de control, me va a permitir trabajar la ética, ¿no?, mediante un buzón de denuncia, ¿no?, con la finalidad de minimizar los riesgos de fraude. Primer beneficio, así, de ese nivel, ¿no? Mejora los procesos de la compañía. Estamos hablando de gestión por procesos. Cambios en la auditoría interna de los negocios, ¿no? Entonces, los
los órganos de control institucional también tienen que cambiar, el chip también del control gubernamental. ¿Y qué limitaciones tenemos? Pues, podemos ver, ¿no?, de que esto es muy bonito, ¿no? Entonces hay limitaciones, y las limitaciones están asociadas al recurso humano, ¿no? El recurso humano muchas veces, ¿no?, por razones remunerativas, por razones de falta, ¿no?, de la internalización de los valores y la integridad, ¿no? Primero no, podemos ver involucrados en un tema de fraude, y lo otro también por negligencia en errores, o también por temas de corrupción, ¿no? Entonces, esa es una limitación del recurso humano. Lo otro también es por recursos materiales, ¿no? Para aplicar controles necesitamos presupuesto. Y si no hay presupuesto, ¿no? No podemos aplicar los controles. Entonces, esas son las limitaciones de control interno. Lo otro es también los ambientes externos. Por ejemplo, un desastre, y en este caso, el COVID-19. Es un factor externo que va a impactar en el sistema de control interno, señores, ¿no? Es por eso que muchos riesgos identificados hasta ahora tendrían que, para el próximo año, trabajarse bajo el enfoque de servicios, ¿no?, de modalidad remota, servicios en línea, ¿no? Y van a aparecer nuevos riesgos. Nuevos riesgos. Lo que ya hemos conversado, el control gubernamental en su artículo, la ley 27785, en el artículo 6, habla del control gubernamental. Dice que el control gubernamental puede ser interno o externo, ¿no? Entonces, el interno está en el artículo 7, y dice que el control interno es responsabilidad de la gestión, ¿no? En la implementación, ¿no? Y quien evalúa el control interno son los órganos del Sistema Nacional de Control, ¿no? El control interno puede ser previo, simultáneo y posterior. Previo y simultáneo es responsabilidad de la gestión. El posterior también lo realizan los jefes, y el control externo lo realizan los órganos del Sistema Nacional de Control, que por lo general son selectivos, posterior y posterior, ¿no? Aquí están los 5 componentes que hemos trabajado: ambiente de control, evaluación de los riesgos, actividades de control, información y comunicación, y finalmente supervisión, ¿no? El ámbito de aplicación de la implementación del sistema de control interno, según el artículo 2 de la ley 28716 y el artículo 7 de la ley 27785, son todas las entidades del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como las entidades autónomas, ¿no?, universidades, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos públicos de los gobiernos regionales, empresas públicas, ¿no?, también de los 3 niveles de gobierno, ¿no?, y todas otras entidades donde el Estado sea accionista, ¿no?, de estas entidades. Entonces, aquí hemos terminado nuestra primera sesión. La próxima sesión vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a desarrollar la directiva, ¿no? La directiva. Vamos a desarrollar, ¿no?, el sistema de control interno, la organización, objetivos y definición, responsabilidades. Vamos a ver ahí quiénes son responsables legalmente, los componentes, normas de control interno, principios que ya hemos avanzado de alguna manera, para finalmente, ¿no?, en el día lunes, el viernes vamos a desarrollar la organización, objetivos, definición y responsabilidad legal de la implementación del sistema de control interno. Los componentes es un repaso que ya lo hemos visto. Las normas de control interno lo vamos a ver en detalle, principios y ejes. Y el día lunes vemos la directiva de la implementación del sistema de control interno con la metodología para su implementación, ¿no? Entonces, por el día de hoy les agradezco, salvo que hubiera alguna pregunta, nos veríamos el día viernes. Un favor, si el día viernes, por razones de demora, 10 o 15 minutos, les agradeceré su venia.
Bien, muchas gracias, Magíster Bernardo Morales Palacios. Estamos concluyendo esta primera sesión del módulo 3 correspondiente al sistema de control interno para entidades del Estado. Nuestra próxima sesión es, como usted ya lo ha señalado, el viernes 16. Estaremos empezando a las 7 de la noche y unos minutos como usted lo ha señalado. Magíster, ¿nos podría dejar quizás una pregunta a fin de que los participantes el día de mañana puedan de repente comentar, hacernos Muy bien. llegar sus... En estos instantes. A ver, en estos instantes, la pregunta para resultante del día de hoy, a ver, tenemos dos opciones. Puede ser, yo siempre en las preguntas tengo la opción, ¿no? De forma general y otra desarrollada en la institución de los participantes. Para hacerlo de manera más objetiva, de la manera más objetiva, si creen conveniente señalar la institución o no, solamente para reforzar, este, para reforzar lo desarrollado el día de hoy es, ¿cómo ¿quieres que les escriba en el chat? No, Ya. A ver, entonces tomen nota. sí, bastaría que nos dicte, sí. Ya, en vuestra institución, ¿no? En vuestra institución, sin indicarme el nombre, si creen conveniente lo indican, eh, en vuestra institución, en opinión de usted, ¿no? ¿Cómo considera que se ha implementado los 5 componentes del sistema de control interno? ¿No? Y ya saben que los 5 componentes son ambiente de control, ahí lo tienen en el material, ¿no? Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, ¿no? Sistema de información y supervisión, ¿no? Entonces, repitiendo, ¿no? En vuestra opinión, ¿no? Indicar, ¿no? Cómo se encuentran implementados, ¿no? De manera general, cada uno de los componentes del sistema de control interno en vuestra institución, ¿no? Entonces ahí empiezan, yo puedo decir, bueno, en el ambiente de control, sí, realiza, la alta dirección o el titular ha programado durante este año una charla de ética y valores. Ahí ustedes me demuestran que ya conocen el primer componente. Lo que procuro es que ustedes hayan internalizado los 5 componentes. Lo otro es, me pueden decir, ¿no? Y así sucesivamente, en evaluación de riesgo, lo que han hecho, en base al material que tienen, en actividades de control, ¿no? Si han implementado gestión por procesos o no. Hay un proyecto, no sé, y el sistema de información y comunicación, ¿cómo está? ¿No? Hay comunicación interna, externa, cómo está su portal, ¿no? Por ejemplo, yo he visto otros gobiernos locales que primero no tienen ni portal, dos, dentro de su portal no tienen una subsección de control interno, y finalmente de supervisión, ¿no? Y de repente ya algunos han trabajado ya en la directiva actual, lo pueden desarrollar también con la directiva 006, ¿no? 19, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta está clara, señor Reyes. Sí, me parece clara la pregunta, Magíster. Esta pregunta la vamos a subir al campus virtual de Índice. La Muy pregunta bien. para que los participantes puedan dar su opinión, su comentario, responder a la pregunta justamente de los 5 componentes, ¿no? Así Me es. parece que todo está claro, Magíster. Ya, aquí también debo aclarar de que yo quería trabajar con 2 aplicativos informáticos. Uno es el Kahoot y el otro era, no,
la pizarra, pero he tenido algunos inconvenientes en otras exposiciones a nivel nacional, de que no todos tienen la facilidad de manejar el Kahoot, ¿no? Y hay una especie de pizarra donde todos publican su comentario. De repente, ¿no? Con la venia de ustedes podríamos trabajar eso, ¿no? O sea, van como van pegando electrónicamente, pero para ello tiene que haber un entrenamiento previo, ¿no? Entonces, lo que me ha dado más resultados es abriendo el micrófono, ¿no? Y vamos retroalimentándonos todos. ¿Ya? Entonces, los primeros minutos haríamos esa participación, ¿le parece bien, señor Reyes? Sí, me parece bien. Claro, ha sido también, digamos, la modalidad a la que hemos estado siguiendo en los módulos anteriores. Excelente. El docente en los primeros minutos hace un resumen, una retroalimentación de la clase anterior, ¿no? Sí, 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 sí. De eso se trata. Y aprovechando con esta participación, ya yo voy reforzando y esto queda claro, ¿no? El objetivo de esta primera sesión es que todos tengan claro cuáles son los componentes del control interno, ¿no? Y bueno, aquí hemos trabajado los principios, que es interesante, pero ya lo que viene a partir de la siguiente clase y la subsiguiente, ya es la parte práctica, o sea, el día a día, lo que se está haciendo en estos momentos en todas las entidades públicas ya. Bien, muchas gracias, Magíster Fernando Morales Palacios. Nos reencontramos el viernes a las 7 de la noche. Muy amable. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes del Diplomado en Gestión Pública. Ya, como se les ha comentado al inicio de la clase, se les ha enviado las PPTs, las diapositivas del docente a sus correos. El día de mañana, a primera hora, estará ya la pregunta del foro para que ustedes puedan interactuar. Muy amables. Nos reencontramos el viernes. Permiso con todos. Buenas noches.